Listo, ok. Bueno, ahora sí, ya, ahora que tengo ya la confirmación de todos los participantes, tengan ustedes muy buenas noches y ya esperemos contar con la participación y el tiempo de todos. Hoy día, el día de hoy, vamos a desarrollar la segunda parte de la sesión que iniciamos el día miércoles con relación al habeas corpus y sus distintas variables procesales, jurisprudenciales y principalmente tratando de brindarle a esta sesión un enfoque desde el punto de vista no solamente doctrinario, histórico, sino también jurisprudencial y procesal, ¿no? Como corresponde. En especial con una coyuntura, digamos, presente, ¿no? Que es la de los estados de excepción, en el sentido de que el habeas corpus pues, se desarrolla, como ustedes saben, como un proceso constitucional destinado a garantizar y proteger la libertad individual, la libertad de tránsito y los derechos conexos. En esta especial coyuntura de cuarentena, yo creo que ha tomado una especial relevancia el tema del habeas corpus por la privación de libertad, por las restricciones eventuales que se han presentado este último mes y que me imagino se prolongarán un tiempo más. Lo cual entonces requiere, por nuestra parte, comenzar a desarrollar algunos tópicos en relación a esto, al estado de emergencia y su vinculación con el habeas corpus, ¿no? El día de ayer, en la última clase, creo que desarrollamos algunos aspectos procesales, históricos de este importante recurso. Lo que nos queda el día de hoy es ahondar en ese tema, pero con expresa mención de algo que me parece necesario, ¿no? Abordar el habeas corpus en un estado de emergencia, ¿no? Y posteriormente analizar algunos aspectos procesales. Quiero comenzar señalando que el término estado de emergencia o también el régimen de excepción, como se plantea en la Constitución Política del Estado, más precisamente en el artículo 137 de la Constitución, establece pues una suerte de competencia de crisis, como se ha llamado. Una situación excepcional, de urgencia, de emergencia, que, que permite una eventual restricción de los derechos fundamentales bajo determinadas y muy precisas condiciones. Cabe señalar que este estado de emergencia previsto y lo que nos ocupa el día de hoy y lo que nos motiva el día de hoy a tener esa sesión, tiene que pasar necesariamente por dos tipos de filtros o de límites. Un primer límite podríamos señalar que es el límite formal de la decisión. El límite formal nos referimos a que si este decreto supremo que se ha emitido ya días atrás, un mes atrás, que establecía esa situación de emergencia y que además, como consecuencia de ello, restringía los derechos fundamentales, algunos derechos fundamentales, se ha dado como consecuencia de una situación especial. Y ahí va orientado este primer análisis, ¿no? El aspecto formal de la decisión. Este aspecto formal tiene que ver con las facultades propias del Ejecutivo, en qué medida estaba facultado para ello, si era el órgano competente. Recordemos que en el texto de la Constitución corresponde al Ejecutivo, por un lado, ejecutar, dirigir la política general del Estado, además cumplir y hacer cumplir las leyes, mediante las normas que la legislación interna establece. En este caso, vía un decreto supremo en el que fija la situación de emergencia. Y entonces, en esa medida, estas normas que han sido reiteradas, complementadas por normas de la misma jerarquía, podrían entenderse como correctas en términos formales, ¿no? Es decir, el Ejecutivo ha hecho uso correcto, uso regular de su función en la necesidad de garantizar esta situación, digamos, de emergencia sanitaria.
Y por otro lado, desde el punto de vista material, ¿no? También hay una serie de consideraciones, como por ejemplo el hecho de que se ha establecido un cauce, un íter legislativo para hacer efectivo esta medida. Es decir, el artículo 137 es claro en el sentido de que el Ejecutivo podrá proponer esos estados de emergencia, el estado de emergencia, dando cuenta al Congreso de la República, y en su defecto de no estar en funciones este Congreso de la República, digamos un receso parlamentario, lo tendrá que hacer la Comisión Permanente. Esa situación de dar cuenta significa poner en conocimiento, no es una condición sine qua non para su validación, sino simplemente es para poner en conocimiento del legislativo la condición, esta especial condición. Por lo que se cumplen las dos formalidades, tanto la formal como la material, para la expedición de esas normas de este decreto supremo, que ciertamente eh, se ha decretado y que ha sido sucesivamente, digamos, ampliada. Eso es desde el punto de vista del análisis constitucional de estas normas y que significan, pues, el uso regular de una función. A partir de esta situación, nosotros tendremos que decir que estos estados que este régimen de excepción previsto en el artículo 137 de la Constitución contempla dos situaciones claramente definidas. Uno es un estado de emergencia y el otro es un estado de sitio. El estado de emergencia se considera aquella condición social, política, económica, jurídica, en la cual existe una grave alteración del orden público, ¿no? Grave alteración del orden público como consecuencia, en este caso, de una situación sanitaria originada por una cuestión de salud, pero que también podría entenderse como una cuestión climática, una situación, digamos, que afecte seria y severamente la tranquilidad y el orden público en un país. Esta situación obviamente es prorrogable. Esta situación además también tiene que ser determinada en el espacio geográfico y además también es una situación de carácter excepcional. Y la norma en cuestión establece una serie digamos, de condiciones, ¿no? Debe fijarse un tiempo, ¿no? No tiene que ser definitivo, sino tiene que ser temporal, y en atención a una serie de consideraciones. Es decir, una situación de una alteración del orden público. Y creo que esto lo hemos pasado en más de una oportunidad en el Perú como consecuencia del terrorismo, en la que se había ya decretado ese estado de emergencia, en la que, y que acá quiero precisar y entrando a un terreno mucho más jurídico, opera esta llamada suspensión, repito, suspensión de determinadas libertades públicas. No significa eliminación ni supresión, sino suspensión en el ejercicio de algunas de las libertades públicas. Y para ello, la Constitución es clara que ha deparado en la figura del habeas corpus, ¿no? Este proceso constitucional, la vía idónea, el medio adecuado y expedito para enervar los efectos de las probables afectaciones que se puedan cometer. ¿Cuáles son esas libertades públicas a las que hace referencia el artículo 137? Entre otras, por ejemplo, eh, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio. Vamos por partes en el sentido de precisar este estado de emergencia, lo que supone entonces la suspensión en el ejercicio, más no la supresión del derecho, ¿no? El derecho se mantiene incólume. Lo que no puedes hacer efectivo es, no puedes judicializar este derecho, esta libertad pública, en el ámbito de su tramitación ante el Poder Judicial, presentando para ello distintos procesos constitucionales
En este caso y en específico, el habeas corpus y eventualmente el proceso del amparo constitucional, como las medidas más idóneas para esta defensa. Digo esto, supresión. Supresión no es supresión, sino es suspensión en el ejercicio de su función. En buena cuenta, esta suspensión de estas tres libertades importantes tienen que ser entendidas desde, digamos, desde el punto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en una serie de eh, restricciones a los derechos. El primer tipo de restricción al derecho, haciendo mención en primer término del derecho a la libertad de tránsito, tiene que ver el derecho a un individuo de poder caminar, lo que se llama en la legislación norteamericana el poder de locomoción, de tránsito, ¿no? De entrar y salir de un lugar del país, de circular libremente sin ningún tipo de restricción. Tiene pues restricciones de tipo explícita y también de tipo implícita. En el caso del tipo explícita, yo ahí quiero referirme que cuando hablamos de esta restricción de la libertad de tránsito, nos referimos a lo que dijimos en la última clase, ¿no? Que, que una persona puede ser detenida solamente por mandato judicial, debidamente motivado y emitido por juez competente. Ese es el primer nivel de restricción desde el punto de vista explícito. Salvo las, digamos, restricciones que la ley establece, ¿no? La flagrancia y la figura de la retención que vimos ayer, que se supone que la retención de un individuo por parte de la Policía Nacional para efectos de su identificación, ¿no? Y además también el llamado arresto ciudadano, que es la otra figura vinculada a la libertad de tránsito. Ese es un primer nivel de estas restricciones explícitas. La detención judicial, la detención de un individuo por mandato judicial en el caso de un proceso, ¿no? La segunda, las restricciones implícitas, tienen que ver con dos tipos. Una de ellas es el tipo, lo que tiene que ver con una emergencia. La emergencia, es decir, una situación extraordinaria, una situación, digamos, temporal, ¿no? Y que tiene que ver con una cuestión de una afectación del orden público, de la seguridad nacional, entre otras circunstancias. Es decir, el primer supuesto de esta restricción implícita sería por un tema de emergencia, que en este caso, en el Perú, abril de 2020, tiene que ver con efectos sanitarios. Y el tercero, que tiene que ver con las situaciones de restricción de la libertad individual en el ámbito ya sea de controles de migración, es decir, el conjunto de restricciones o impedimentos que pueden operar en relación a nacionales o extranjeros de salir del país o de ingresar al país. Y en este caso se ha hecho efectivo, ¿no? La imposibilidad de que personas que estén en el territorio nacional puedan regresar a su país y las personas que están en el extranjero con nacionales que puedan regresar a nuestro país. Y entonces, en ese sentido, hay una emergencia de tipo sanitaria que tiene que ver también con una política migratoria, el cierre de las fronteras, entre otras circunstancias. Y el otro es el impedimento por una cuestión de tipo judicial, como consecuencia de haberse emitido las requisitorias por el cumplimiento de algún proceso penal vigente. Entonces, ya el Tribunal Constitucional ha establecido que la libertad individual tiene estos dos tipos de restricciones, las explícitas y las implícitas. Las explícitas, repito nuevamente, la detención de un individuo por mandato judicial, que es el caso de la detención clásica. Y el segundo grupo, las implícitas, que tiene que ver con sanidad, con alguna cuestión de emergencia sanitaria y además también con una retención una política migratoria,
¿no? La imposibilidad que puedan regresar o salir con nacionales. A partir de esa construcción jurisprudencial del TC, entonces enfocamos el derecho de la libertad de tránsito, ¿no? La libertad de tránsito, la libertad de locomoción que tiene un individuo en una situación de emergencia. Con respecto a la libertad de reunión, ¿no? Que también ha sido suspendida en virtud del decreto supremo dado por el Estado peruano, en el sentido de que se prohíben pues todo tipo de actividades de manera, cuestiones colectivas, de cualquier índole o de cualquier naturaleza, para lo cual la fuerza pública está facultada para, en todo caso, adoptar las medidas dentro de sus competencias, total y absolutamente prohibidas esa condición. Y el tercer punto tiene que ver con la inviolabilidad del domicilio, es decir, aquella situación en la cual la policía puede irrumpir sin contar con un mandato judicial y si obviamente con la presencia de los operadores que tienen que ver en este caso, el Ministerio Público, la policía y el juez, para irrumpir en un domicilio en donde exista una sospecha de una violación de un derecho, una situación delictiva. Esa situación entonces de alguna manera ha sido desbordada en los últimos tiempos porque estamos en estado de emergencia, ¿no? Esa situación creo que tiene que ser debidamente regulada, esta situación de la inviolabilidad del domicilio. Es cuando exista una situación de peligro inminente o en todo caso que la policía pueda irrumpir en un domicilio cuando considere que se puede cometer un delito. Pero en estado de emergencia ya dijimos que hay la suspensión de este tipo de derechos, por lo tanto la policía está habilitada para ingresar al domicilio para prevenir este tipo de situaciones. Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? Una situación que tiene que ver con la libertad la libertad de la inviolabilidad del domicilio, que como dijimos en la clase pasada, este, pasó de ser protegida por el amparo a ser el día de hoy protegida por el habeas corpus. Por ello entonces, estas tres libertades públicas son objeto de protección por parte del habeas corpus en la medida en que no desborde o que ello no signifique un acto arbitrario por parte de la autoridad. Y el otro es, el otro régimen de excepción es el estado de sitio, que ya significa una situación sumamente grave, ¿no? Sumamente, digamos, acá estamos hablando en términos de intensidad. Estamos hablando de una invasión, de guerra exterior, en la cual los mecanismos constitucionales se activan, se suspenden los poderes fácticos, el Congreso de la República se reúne de pleno, la Comisión Permanente se reúne de pleno y convoca elecciones. Ya estamos hablando de una suerte de anomia del poder, ¿no? El vacío del poder. En el que, como dato interesante, y esto a tomar en cuenta, el único poder, el único estamento que no puede ser objeto de desactivación es la Defensoría del Pueblo, conforme a su ley orgánica y al texto de la Constitución. O sea, significa básicamente el descalabro, ¿no?, de los poderes públicos, una suerte de anomia, de orfandad de los poderes fácticos en un país. Son las dos situaciones. En ambos casos son prorrogables, en ambos casos tienen plazos, 30 y 45 días, ¿no?, previa aprobación, en este caso, del Congreso de la República o previa aprobación del Ejecutivo. Pero en ese caso es un estado de emergencia. Y frente a ello, entonces, el habeas corpus se inserta procesalmente hablando como el mecanismo pues, idóneo para la protección de estas libertades públicas. ¿Por qué? Porque este estado de emergencia constitucional tiene pues una serie de características, ¿no? ¿En qué sentido? En que deben haber por lo menos los supuestos fácticos para plantearla y para que rija en el territorio nacional. ¿Cuáles son esos supuestos fácticos, estas características que implica ese estado de emergencia? En primer lugar, una evidente concentración del poder. El presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de conformidad con el artículo 167 de la Constitución Política del Estado,
asume el control ya no solamente de tipo, digamos, honorífico, ¿no? Sino él es el que preside las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y la Policía Nacional en el sentido de representar estas facultades extraordinarias. Entonces, él es el que, de alguna manera, digamos, detenta la concentración del poder. La participación del legislativo, digamos, pierde protagonismo en una situación como esta, salvo para la labor eminentemente de fiscalización y la labor del equilibrio de poder. Pero hay un evidente rasgo de una concentración de poder. El segundo elemento es un peligro inminente. ¿Qué duda cabe que la aparición de ese estado de emergencia y la irrupción del estado de emergencia en nuestras vidas este último mes significa pues un peligro inminente, acreditado y probado, que tiene que ver con una situación de emergencia nacional, de una situación de sanidad que afecta y pone en peligro el bienestar general, la salud, los servicios hospitalarios, además también en general ese orden que debe mantener todo tipo de sociedades. Por lo tanto, la inminencia en el peligro, la acreditación de esta situación de salud, yo creo que cumple o calza perfectamente en este segundo requisito, ¿no? Que es el del peligro inminente en materia de esta emergencia sanitaria. El tercer elemento es el que tiene que ver con una imposibilidad de resolver el problema. Esto no se podía enfrentar mediante mecanismos ordinarios, sino mediante mecanismos extraordinarios, como es el caso, pues, este régimen de excepción. Como dije hace un momento, es esta competencia de crisis que tiene que asumir el Ejecutivo al respecto. No había otra forma de enfrentar la pandemia de este virus. Por lo tanto, se exigía por lo menos una imposibilidad de resolver el problema de acuerdo a causas regulares, ¿no? Y por tanto se acude a una figura de naturaleza extraordinaria. Un cuarto elemento tiene que ver con la temporalidad, es decir, es una medida eminentemente transitoria, no permanente, que puede ser renovada cada 30 o 45 días según sea estado de emergencia o estado de sitio, pero debe responder claramente digamos, a cuestiones fácticas, ¿no? Esa situación de transitoriedad. En el caso peruano, esto ha respondido a una situación interesante porque de acuerdo a esto se ha graduado. En la ciudad de Lima, como ustedes saben, se ha establecido pues una orden de inamovilidad social, aparte de aislamiento social y aparte de una serie de protocolos médicos en Lima y en algunos departamentos o regiones del Perú. En otros en específico se han establecido una mayor intensidad en estas medidas restrictivas, que son desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, pero en lo general ha sido una medida, digamos, una medida general para todo el Perú, a excepción de estas 4 regiones o departamentos, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá el tema de la transitoriedad tiene que ser pues resuelto por una medida, en este caso un decreto supremo, que ratifique y que precise los contenidos de la norma en general. El otro elemento, qué duda cabe, y que digamos tiene que ver con materia de la exposición, es la siempre presencia del control jurisdiccional. ¿A qué voy con esto? Es decir, frente a una afectación del derecho, ¿no? Siempre nos queda esta posibilidad de un individuo para que jurisdiccionalmente pueda cuestionar esta medida y en todo caso tratar de garantizar y de proteger el derecho. En el caso del Perú se ha establecido el proceso en comento el día de hoy, el habeas corpus. Esta posibilidad de judicialmente plantearlo, ya sea amparo o vía habeas corpus. Al respecto,
yo tengo que hacer dos precisiones importantes. Número uno, en un estado de emergencia no significa que estas garantías, repito nuevamente, queden eliminadas o queden proscritas. No. Lo que se dispone es la suspensión en su ejercicio, lo que no significa obviamente su eliminación ni su proscripción. Esta proscripción, digamos, suspensión de su ejercicio tiene que darse en atención a una serie de consideraciones y requisitos. No es pues totalmente abierta. ¿Qué significa ello? Que una persona que se viera afectada por esta restricción contenida en ese estado de emergencia, ¿podría plantear una demanda de habeas corpus? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero como toda regla tiene su excepción, debemos precisar que no en todas las circunstancias se da esta restricción. A ver, ¿en qué medida esto? ¿En qué medida pasa esto? Si es que, por ejemplo, opera esta restricción de la libertad individual en tiempo de estado de emergencia, significa que, en principio, que el juez debe atender a un criterio de la proporción. Proporción, es decir, qué derechos, qué libertades públicas invocadas están directamente vinculadas al decreto de emergencia. Porque solamente son las tres libertades públicas que están siendo suspendidas: imputabilidad de domicilio, reunión y tránsito, nada más. Pero las demás quedan vigentes. Quiere decir que en una circunstancia en la cual estas tres libertades no hayan sido invocadas, sí una persona podría entonces pedir un habeas corpus en el caso que no respondan estas tres libertades públicas. Y que el juez, como dice la Constitución, atenderá al límite de la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no significa pues que una persona no pueda plantear un proceso de habeas corpus o que se vea imposibilitada para ello. El juez atiende al límite de su proporcionalidad. En tal sentido, por ejemplo, la Corte Interamericana, la CIDH, y en la Corte Interamericana y la Convención Americana de Derechos Humanos, ha establecido, por ejemplo, en su artículo 25, el derecho de todo ciudadano a contar con un recurso eficaz, rápido, expeditivo, efectivo, en sede interna, ante tribunales independientes e imparciales, para garantizar su derecho de defensa. Preciso, y agrego un punto más a este articulado, el artículo 25, que dice que el hecho que sean cometidos por personas que tengan un rango oficial no los exime de las responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. O sea, quiere decir entonces que en un estado de emergencia, un efectivo de la Policía Nacional no puede decir: señor, estoy en estado de emergencia, por lo tanto, yo estoy exceptuado de mi responsabilidad con respecto a una violación de una libertad individual. No, tanto la Corte y la Convención han sido claras, en el sentido que no se puede invocar el hecho de un estado de emergencia para decir que todas las libertades públicas están suspendidas y que una persona que se vea afectada por ello no puede plantear. Es decir, el hecho que tú cumplas una orden superior, el hecho que tú pertenezcas a las Fuerzas Armadas o Fuerzas Policiales, no te exime de la responsabilidad, ¿no? A pesar de que tú hayas recibido una orden directa, a pesar que se dé en un contexto determinado, no lo exime de responsabilidad. Y que tú tienes el derecho para, si consideras así, judicializar y tramitar tu pedido. Eso es importante en un estado de pandemia, en un estado de emergencia, porque muchos de los casos en materia de la Corte Interamericana se han planteado en estado de emergencia. Las recurrentes violaciones de los derechos humanos de los cuales el Perú ha sido parte y ha sido estado denunciado, se han dado en estado de emergencia. ¿Significa entonces que no se restringe ese derecho? No. Se le reconoce al individuo la posibilidad de contar con un recurso efectivo, expeditivo, eficaz, frente a un tribunal o una corte independiente
e imparcial, ¿no? Y que el ejercicio regular de un ente estatal no le exime de su responsabilidad. Al respecto, entonces, queda claro que esa situación de el control jurisdiccional, el control judicial y en su momento el control constitucional queda totalmente habilitado al respecto para este tipo de habeas corpus en etapa de pandemia o en etapa, digamos, de emergencia, ¿no? Este, Además, también no puede, bajo ningún concepto, un juez amparar el estado de emergencia para rechazar de plano ese tipo de procesos. Todo lo contrario, el juez debe atender a eso, al límite de la proporción. Es decir, en qué medida el hecho demandado o denunciado tiene que ver con los supuestos contenidos en la norma. O sea, excesos, arbitrariedades, interpretaciones diversas no se permiten. Y en todo caso son plenamente justiciables en el caso de un habeas corpus en estado de emergencia. En el caso, por ejemplo, de este estado de emergencia que ya hemos dado los requisitos, realmente repito, las características tienen que ver con una concentración de poder, tiene que ver con un peligro inminente, tiene que ver con la imposibilidad de resolver el problema en sede interna, en la cuestión de la transitoriedad y además también la existencia del control judicial o del control, digamos, constitucional, es decir, el acudir a instancias del Tribunal Constitucional frente a una denegación en el ámbito ordinario. Entonces, digamos, desde el punto de vista, digamos, constitucional, ¿no? Lo que supone entonces que este es el habeas corpus en un estado de emergencia es perfectamente viable, es totalmente admisible desde el punto de vista de la Carta Política y desde el punto de vista de la jurisprudencia del TC y desde el punto de vista de la Corte Interamericana de San José de Costa Rica, ¿no? Entonces, los elementos adicionalmente hay dos más que quiero comentar con ustedes. Del tema de estos conceptos que cada vez más vienen entronizándose en el lenguaje del abogado, ¿no? La proporcionalidad, la razonabilidad, la idoneidad, que tienen que ver básicamente con el optar por la medida menos gravosa para restringir el derecho fundamental, optar por la medida menos invasiva, optar por la medida menos gravosa. La restricción de un derecho fundamental la protección del derecho fundamental supone siempre, con respecto a todo derecho, en una ponderación, significa entonces de que protegemos uno para desproteger otro, ¿no? Esa es la proporción. El correcto ejercicio y prelación de los derechos significa esto de emergencia. Restringimos los derechos fundamentales de la colectividad para garantizar derechos de mayor jerarquía. En este caso, la salud pública, en este caso, digamos, el tema de la integridad. El tema de la salud pública prevalece con respecto a cualquier otro derecho, lo que supone entonces una suerte de ponderación. Entonces, términos como proporcionalidad, razonabilidad, coherencia, necesidad, extraordinariedad, en antes lo dijimos, ¿no? Es una llamada competencia de crisis. Yo creo que encuadran plenamente en el tema del habeas corpus en materia de una emergencia, en materia de una pandemia como la estamos viendo el día de hoy. Es más, la Corte Interamericana ya ha desarrollado, no solamente recientemente, en los últimos tiempos, me refiero a últimas semanas, sino también en reiterado criterio jurisprudencial, ha precisado cuáles son estos lineamientos, ¿no? Hay un informe de la Comisión Interamericana, protocolos de actuación que tiene que ver con eso, ¿no? Es el conjunto de criterios de la Corte Interamericana con respecto a los estados de emergencia, los estados de excepción, en los cuales, digamos, el accionar del Estado debe, por lo menos, hacerse efectivo, pero en respeto
irrestricto de los derechos fundamentales. Y aquí la Corte ha llamado severamente la atención, ¿no?, de tres aspectos que me parecen medulares y que justo los estábamos comentando en una presentación que tuve hace una hora para unos amigos de la ciudad de Lima, ¿no? En el sentido de el respeto irrestricto en esta situación de emergencia de personas en situación de vulnerabilidad. Ustedes saben, somos conscientes todos los peruanos, de que la situación planteada el día de hoy es una situación de emergencia, una situación totalizadora, generalizada. 24 regiones del Perú están en estado de emergencia. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya. Con unas medidas de inmovilización social y de aislamiento social, ¿no? Perfecto. ¿En qué medida esas medidas adoptadas por el Ejecutivo, por el Estado, por el Gobierno, el día de hoy, se condicen con una situación de vulnerabilidad, con personas de vulnerabilidad? Ha hecho la norma, ha hecho el decreto supremo, ha hecho estas políticas de emergencia, algún tratamiento especial con respecto a personas de vulnerabilidad? Consideramos que no. El único caso que he visto en el texto de la norma ha sido un tratamiento especial a personas que tienen esa situación de autismo, ¿no?, que les permite salir de su domicilio por espacio de 15 minutos, ¿no? Pero por lo demás, la norma se aplica a todos. Es decir, sin contemplar adultos mayores, personas de extrema pobreza, personas en situación de discapacidad, migrantes, perseguidos políticos e inclusive acá personas sometidas a una política de discriminación en el término de la LGTB, o sea, de esta discriminación, no, ya no por tema de sexo, hombre-mujer, sino también por esta discriminación por orientación sexual, ¿no? Hombre-mujer, lo que tiene que ver con los temas de género. Entonces, a eso voy. Esta política de emergencia no ha planteado, este decreto supremo no ha planteado una excepción, es una cuestión especial con respecto a personas de vulnerabilidad, que la Corte ciertamente, digamos, asume como un parámetro de interpretación. Recordemos que la Convención Americana reconoce, no dice, ningún país puede invocar cuestiones de orden interno para desconocer, desproteger los derechos de los ciudadanos de los estados partes. Es necesario que los estados asuman ese compromiso en materia en materia legislativa, de legislar a favor de estos sectores vulnerables, de estos sectores diferenciados en esa materia. Y al respecto también, por ejemplo, el tema de la población rural y también de la población, digamos, del llamado, como diría Basadre, ¿no?, el Perú no oficial, de los estados, estas comunidades en aislamiento, estas comunidades de la selva, comunidades nativas y campesinas, a las cuales esta disposición, si bien es cierto, se les aplica de manera general, pero no ha aplicado una política, digamos, adecuada en su reforzamiento, ¿no? Solamente es, digamos, como decía Basadre, para el Perú oficial, nada más. Y ahí entonces debemos llamar severamente la atención al respecto de estos casos, ¿no? Entonces, yo quería comenzar mi sesión de hoy tratando estos aspectos que me parecen relevantes en épocas de cuarentena, en épocas digamos, en estas épocas de aislamiento social, el papel y el importante papel que tiene el habeas corpus como figura procesal expeditiva, rápida, idónea, conforme lo ha expresado la jurisprudencia de la misma Corte Interamericana y que lo ha ratificado el Estado peruano. Bien, eh, quería entonces, si lo permiten, como ya hemos hecho, yo entiendo que las sesiones son así, digamos, eh, mm, estos espacios nos permiten cierta virtualidad. Vamos a hacer un intermedio de 2 minutos, ¿de acuerdo? Para que
para continuar las 2 horas exactas de sesión. A ver, nos retiramos 2 minutos del aire para, quiero servirme algo de refresco para continuar la sesión y aparte también para preparar los materiales y darles los textos exactos de las sentencias que hemos traído en comentario, ¿no? Para que quede la precisión jurisprudencial al respecto. Nos separamos 2 minutos para una vez tener el tiempo, los datos a la mano. ¿Ya? Vayan a tomarse un vaso de agua, un pequeño intervalo. Ya. Mamá, estoy en clase. ¿Qué te dije? ¿Ya? Por favor. Bien, ahora sí retomamos la sesión. Ya tengo ya a la mano algunas sentencias que quería comentar con ustedes y que, digamos, pueden complementar la clase del día de hoy. El día de ayer desarrollamos nosotros, desde un punto de vista histórico, doctrinal, el tema del habeas corpus. Habíamos señalado algunos criterios importantes, algunas reflexiones en apostillas, ideas muy generales. A pesar de ser una sesión de 2 horas más o menos, un tanto menos, siempre queda corto el tiempo sobre esos temas tan, digamos, importantes en materia de jurisprudencia del TC. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues ustedes saben, es una jurisprudencia numerosa en materia de habeas corpus, lo cual nos permite, pues, enfocar varios casos. Y quedó pendiente el día de ayer, recuerdo, desarrollar algunos aspectos procesales importantes en materia
habeas corpus para que el enfoque sea global, para que el enfoque sea, digamos, amplio, ¿no? En el sentido de el habeas corpus como proceso. Habíamos dicho que era un proceso totalmente informal, totalmente optimizado y mejorado, no tenía pues, no recibe por parte de la legislación una preferencia, la prevalencia del fondo sobre la forma, totalmente informal, no requiere firma de abogado, no se le aplica el tema de los turnos judiciales, no hay recusación, no hay desistimiento, ¿no? Entonces, esa es un poco la orientación del legislador para configurar a este proceso como un proceso de la libertad, un proceso optimizado, un proceso mejorado en materia. Esa es la orientación que le quiso dar el legislador y que perdura. ¿Por qué? Porque su objeto básicamente, ¿cuál es? Es la protección de los derechos fundamentales prima facie más importantes, ¿no? La libertad que duda cabe es la libertad y la integridad física, por sobre todos los otros derechos, adquiere una relevancia mayúscula en el ordenamiento constitucional, más que probablemente los otros derechos fundamentales. Y entonces, en ese sentido, en el ámbito procesal, para identificar, digamos, algunas variables importantes, debemos decir que el habeas corpus como proceso constitucional, tiene dos características. O sea, el proceso constitucional en el cual se enmarca el habeas corpus es un proceso que tiene por finalidad la defensa, tutela, protección y restitución de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Por ello, entonces, este denominado proceso constitucional, nos referimos al habeas corpus, tiene tres características básicas. Número uno, es un proceso destinado a garantizar, por un lado, la plena vigencia de la Constitución y, por otro lado, garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales, conforme al artículo 1, al artículo 3 del Código Procesal Constitucional, Corpus Juris, que regula en la actualidad del proceso. O sea, esas son las dos finalidades del proceso de habeas corpus. Pero al interior de esto tenemos, si cabe el término, una faz subjetiva y una faz objetiva. Una faz objetiva en el sentido de que la faz objetiva, en el caso del habeas corpus, tiene que ver con el titular del derecho, que es siempre ¿quién? El individuo, el ser humano. Es decir, acá habría que resolver quién es el titular del derecho en el habeas corpus. Aquella persona, entonces, que se vea afectada en el núcleo de las libertades públicas, ¿no? Las libertades de tránsito, integridad física y de los otros derechos fundamentales, ¿no? Una afectación, una violación acreditada, inminente, cierta. Ese es lo que se llama la faz subjetiva. Mientras que la faz objetiva importa o implica una serie de valores fundamentales. No cabe duda, el día de hoy, que la libertad individual, pues, tiene una supremacía o se erige en un nivel mucho más alto que los otros derechos. La libertad individual, por tanto, la integridad física, la dignidad del individuo, como un derecho fundamental, opera no solamente como un límite legislador, sino también como un valor fundamental y, digamos, la base angular en el sistema de los derechos. O sea, la libertad individual, la integridad física, importan, ¿qué cosa? Un conjunto de valores vinculados directamente con la dignidad humana. He ahí entonces digamos, el ámbito de orientación que ha reconocido no solamente el Código Procesal Constitucional, sino también la abundante jurisprudencia al respecto. A partir de eso, entonces, este proceso constitucional, que es el habeas corpus, se erige como un proceso destinado a garantizar la vigencia, la defensa efectiva de los derechos fundamentales. Segundo, un derecho que tiene por finalidad resolver una controversia de naturaleza constitucional y aparte por ser un proceso autónomo. Autónomo en el sentido de que la legislación procesal al respecto ha reconocido ¿qué cosa? Una suerte de autonomía procesal constitucional. Es decir, es un proceso ahora regulado por un corpus juris, nos referimos al Código Procesal Constitucional,
que le ha brindado, ¿qué cosa? Autonomía, independencia, sin perjuicio de las otras legislaciones penales procesales. Repito, sin perjuicio. Es una legislación autónoma en materia procesal. Entonces, como tal, como proceso constitucional autónomo, como un proceso de la libertad, ¿no? Un proceso que tiene por finalidad el segundo ámbito de protección del código, es decir, garantizar la plena, la efectiva defensa de los derechos fundamentales y con ello garantizar también la jerarquía de la Constitución y su coherencia normativa, es que el proceso de habeas corpus se enmarca en algo que se ha denominado en el modelo procesal del Código Constitucional en un tratamiento diferenciado. El habeas corpus es un proceso diferenciado, un proceso optimizado, sí, pero que no le corresponde en el modelo actual, ¿no? Y acá quiero hacer una pequeña introducción, un comentario de introducción. Son las 8 de la noche y como ustedes saben, acá en Lima estamos acostumbrados a las 8 de la noche a tener espectáculos digamos, de cacerolazos, de ollazos, así que si ustedes escuchan el ruido, este es el ruido de esta manifestación tangible de reconocimiento a la pandemia. Así que, dicho sea de paso, nos sumamos a esta exteriorización del afecto a nuestras Fuerzas Armadas y Policía. Les decía que el habeas corpus en la regulación del proceso constitucional, a propósito del código, establece dos grandes causales de improcedencia. Número uno es el llamado contenido esencial. Dice, los procesos constitucionales tienen dos requisitos de procedencia. Procedencia, es decir, aquellos presupuestos procesales que le permitan al juez emitir en su momento un pronunciamiento de fondo. Requisitos de procedencia, requisitos de procedibilidad, no de admisibilidad, sino de procedencia. ¿Cuándo es que estas demandas pueden ser planteadas y que tienen un asidero en el texto de la Constitución? En tal sentido, el Código Procesal establece dos, las más importantes, en este modelo que ha asumido, esta orientación que ha asumido que es un modelo de probabilidades, ¿no? Dicho esto, el modelo procesal constitucional del día de hoy es un modelo que se orienta a garantizar la probabilidad más no la certeza. En ese modelo, entonces establecido en el artículo 5.1 y 5.2, por un lado, el concepto de lo que se conoce como el contenido esencial, es decir, que toda demanda constitucional tiene que estar vinculada a un contenido esencial. ¿El contenido esencial qué cosa es? Es aquella referencia, directa o indirecta, implícita o explícita, a lo que la Constitución desarrolla, como derecho, como libertad, como contenido, como principio. Debe haber una directa vinculación. Y en el habeas corpus, obviamente que está presente. ¿Cuál es? La libertad individual, la integridad física. Lo dijimos hace un rato, en su faz objetiva y en su faz subjetiva. Como el ser humano con el titular de derecho, y en la faz subjetiva como un valor fundamental. La integridad física, la libertad individual y en suma la dignidad significa ese contenido esencial. Y el otro es el que se conoce como la residualidad, ¿no? Es decir, existe un proceso alternativo satisfactorio plenamente al habeas corpus para proteger de manera correcta o idónea la libertad individual? No. No. La respuesta es no. Cuando digo esta referencia a la residualidad, me refiero a que existe de manera alternativa otro proceso idóneo, satisfactorio plenamente para poseer la libertad individual. No. De manera categórica. Algunos penalistas me dirán, sí, doctor, la tutela de derechos puede ser. No, la tutela de derechos no. El mecanismo idóneo para la defensa efectiva de los derechos de la libertad individual y derechos conexos
es que duda cabe el habeas corpus. Por tanto, estos dos requisitos resultan una serie de excepción, están exceptados del habeas corpus. Lo cual me llama entonces severamente la atención, y aquí comparto con ustedes mi experiencia de los últimos 20 años en esta materia, cuando en materia de litigio estratégico que yo hago generalmente cuando tengo caso de habeas corpus, los jueces siempre me dicen, ¿no? Cuando me rechazan mi demanda, me dicen, sí, doctor, pero lo que usted plantea no está dentro del contenido esencial digamos, que establece el código. O sea, lo que usted pide para su cliente, ¿no? Pedimos, señor, este proceso judicial es irregular, porque no ha habido una actividad probatoria correcta, no había motivación, fundamentación. Entonces el juez que me dice, no está vinculado al contenido esencial. Error, pues, error. Porque la libertad individual, la integridad física y por sobre todo la dignidad está vinculado directamente a un contenido esencialmente protegido. Entonces, llama severamente la atención que la judicatura ordinaria apele a ese argumento falaz, a ese argumento incorrecto, ¿no? De decir, señor, no responde a este contenido esencial, por tanto, la demanda es improcedente. Rechazo liminar. Existe un rechazo limitado de la demanda porque lo que usted pretende, como abogado, digamos, como parte a favor del beneficiario, es el reexamen de un proceso judicial en el cual se ha valorado, se ha ponderado, pero precisamente por eso, porque el habeas corpus es un proceso de qué? De urgencia, es un proceso extraordinario, es un proceso, este, eh, es un proceso, es la última ratio para combatir la agresión por parte del Estado. Entonces, el juez se equivoca cuando dice, señor, no está vinculado a contenido esencial. Y por otro lado, habría que hablar de la residualidad. ¿Qué otro mecanismo tenemos para tutelar la defensa efectiva de un derecho a la libertad individual, la integridad física y otro derecho con esos? Ninguno. La tutela de derechos, por más que los penalistas a veces nos quieran decir no, que sí es el mecanismo idóneo, no es el mecanismo. No es, ¿por qué? Porque la tutela de derechos es un proceso que tiene una finalidad especial, ¿no? El habeas corpus es, de por sí, desde ya, por su naturaleza, el medio idóneo para cuestionar todo tipo de irregularidad procesal vinculado a la integridad física y la libertad individual. Por eso es que ahí debe haber un cambio de paradigmas por parte de los jueces ordinarios en el sentido de decir, no señor, o sea, esos conceptos son conceptos en los cuales ese es un criterio propio del juez ordinario. Pero cuando uno defiende una libertad individual, una integridad física, debe dejar de ser juez ordinario para convertirse en un juez constitucional. Eso no me queda clarísimo a mí. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, el criterio debe ser distinto. Entonces, yo quería comenzar ese tema, el habeas corpus, desde una perspectiva procesal, señalando esto, ¿no? La observancia de estas dos cuestiones de improcedencia, contenido esencial y resuelvidad, no resultan aplicables al habeas corpus el día de hoy. Por más que los jueces, de manera temeraria, lo vienen haciendo. No estamos en absoluto de acuerdo con esa posición. Estamos en contra de esa posición. Los jueces ordinarios, los jueces penales deben comenzar a pensar el día de hoy como jueces constitucionales, jueces protectores, jueces de criterio amplio para decidir en instancia un habeas corpus, resolver cuestiones de debido proceso y demás situaciones que requieren entonces una interpretación distinta a una interpretación judicial. Es un caso que quería, digamos, como introducción al tema procesal, eminentemente procesal. Eso entonces supone qué cosa, que cuando el juez me dice, señor, su demanda se rechaza de plano porque carece de un contenido esencial o ha operado el tema de la residualidad, yo considero que siempre tenemos caminos abiertos, ¿no? Apelas tú la resolución del juez de rechazo liminar y entonces se tendrá que ver en la segunda instancia y en esa segunda instancia cuestionar este hecho mediante lo que se conoce pues el llamado recurso de agravio. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Constitucional. En ese sentido entonces, si tú ya has agotado la instancia ordinaria, ándate al Tribunal Constitucional para que cuestiones ahí tu derecho, ¿no? Y para que entonces plantees ahí, digamos,
esta falta de motivación, de fundamentación en la que ha incurrido el juez ordinario al rechazar tu demanda. Es un tema para mí relevante e importantísimo, que significa un cambio de paradigmas en el juez ordinario, de que no puede pues alegar y decirte el juez, rechazar la demanda, señor, no está vinculado al contenido esencial. Y lo otro que te dice, esto ha sido esto ha sido resuelto en un proceso judicial ordinario en el cual la persona ha tenido toda la posibilidad de acudir en las vías por los medios correspondientes y en las vías correspondientes. Señor, pero precisamente por eso, precisamente acude un habeas corpus, ¿no? Porque considero que la vía judicial ordinaria no ha sido lo suficientemente satisfactoria para proteger mi derecho. Por lo tanto, ahí entonces hay una interesante oportunidad y necesaria oportunidad que nos brinda el proceso constitucional. Es un tema que no quería pasarlo por alto. El otro aspecto procesal también interesante es el caso, por ejemplo, de que en el habeas corpus, al igual que en el amparo y que en los otros procesos de la libertad, se permite esta llamada conversión de procesos, la llamada adecuación de procesos. Es decir, la posibilidad del juez para que en determinadas circunstancias pueda adecuar el proceso. ¿Qué significa? En términos jurídicos se llama la conversión del proceso. Tú planteas un habeas corpus y el juez considera que se debería plantearse que tú equivocaste, erraste la vía y que deberías plantear un amparo. Viceversa, amparo, habeas corpus amparo, amparo habeas corpus. Repito, conversión de procesos. Y ahí entonces el TC ha establecido la posibilidad de ello, ¿no? Ha admitido que eso es posible, que es viable, en base a un criterio que dice, bueno, es posible entonces en el habeas corpus amparo y viceversa, porque estamos hablando de derechos que tienen una misma orientación, un mismo contenido. Por ejemplo, debió proceso, ¿no? Cuando hay una afectación al debido proceso, a la libertad individual, y cuando esos tienen, por ejemplo, digamos, elementos comunes en los derechos que se discuten, el juez te puede decir lo que planteas en habeas corpus, puedes plantear en amparo. Y viceversa, el juez puede ordenar que el caso que se mantenga en amparo pueda reconvertirse en habeas corpus. ¿Bajo qué condiciones o requisitos? Algunos que los ha planteado la jurisprudencia. Por ejemplo, siempre y cuando la vía sea, digamos, sea la adecuada, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Amparo y habeas corpus tienen una tramitación, digamos, distinta en términos de plazos. Pero los derechos sí, digamos, tienen cierta similitud. No es posible, por ejemplo, digamos, en el caso, digamos, no improbable, sino imposible sería, por ejemplo, ¿no? Un habeas data, que el juez lo convierte en un habeas corpus. Un habeas corpus es un habeas data. Improbable, porque no hay conexión entre derechos. Que la vía sea parecida, ¿no? Y que los plazos te lo permitan. Entonces, ahí, por ejemplo, es una interesante posición, ¿no? Que ha dado pie a que se creen otros conceptos interesantes, habeas corpus contra amparo, amparo contra habeas corpus y demás. Y lo que alguna vez se dio en la jurisprudencia, ¿no? Que tú puedas plantear conjuntamente un habeas corpus y un amparo. ¿Es posible? Sí. Siempre digo este ejemplo en las clases, en las actividades que siempre nos convocan, ¿no? Muy gentilmente. Se podría plantear un habeas corpus y un amparo conjuntamente frente a una persona, por ejemplo, un trabajador que es, por ejemplo, obligado a trabajar en situaciones de insalubridad y en las cuales hay una restricción de su libertad individual. Por ejemplo, recordemos el caso de hace 3 años en donde 2 jóvenes murieron en la ciudad de Lima en una fábrica. Ellos trabajaban en pésimas condiciones de salubridad, pero además también estaban privados de libertad porque en el local donde trabajaban fueron encerrados con un candado. Entonces ahí sí procede el habeas corpus y el amparo. Claro, tramitados de manera independiente, pero claro, primero se resuelve el habeas corpus y después el amparo. Totalmente posible, totalmente viable. Habeas corpus y amparo. Uno por un tema de derecho al trabajo y el otro por un tema básicamente digamos, de situaciones que tienen que ver con situaciones de trabajo totalmente insalubres, ¿no? Ese es un tema también interesante. ¿Cómo se llama eso? Se llama la reconversión procesal. Así es.
El otro tema también que me parece importantísimo y novedoso y los últimos años ha sido ampliamente desarrollado es el habeas corpus contra resolución judicial, ¿no? Y esto tiene que ver con la apertura de los procesos de amparo que reflejaron en su momento el habeas corpus con respecto al planteamiento de una resolución, de la posibilidad del amparo contra resolución judicial. Y ahí hay un criterio muy interesante. Eh, Vamos por partes. Si el amparo resulta siendo una situación excepcional, el amparo contra la resolución judicial significa una situación excepcional al interior de una situación excepcional. Por tanto, es una situación doblemente extraordinaria. Y acá entonces se sustenta o se justifica en el hecho de la falibilidad. Los jueces ordinarios pueden fallar, errar, por lo tanto se requiere una instancia de mayor jerarquía, una instancia con distintos y mayores cánones de interpretación para proteger adecuadamente el derecho. Número dos, el derecho a un individuo a pedir siempre un reexamen de una decisión. Número tres, el derecho a una pluralidad de instancias. Por tanto, si es admisible el amparo contra la resolución judicial frente a situaciones de una afectación evidente del debido proceso, ¿por qué no contemplarlo en el caso de habeas corpus? Cuando el derecho en tutela es la libertad individual, claramente justificado. Esto entonces permite de que se haga efectivo, totalmente viable, el control constitucional de una resolución judicial al interior de un habeas corpus, siempre y cuando esta resolución judicial, digamos, de condena o de restricción de un derecho fundamental o de privación de libertad, afecte qué cosa? Directamente que el debido proceso. ¿Cuál es la condición sine qua non? Que el amparo y el habeas corpus proceden frente a una resolución judicial cuando se afecte, cuando estamos frente a un proceso irregular. ¿Qué significa irregular? Irregular cuando no se han respetado de manera enunciativa los distintos contenidos del debido proceso. ¿Cuáles son estos? En dos grupos, dos grandes grupos. El debido proceso formal, que tiene que ver, número uno, derecho de defensa, jurisdicción predeterminada por ley y tutela judicial efectiva. Debido proceso formal. Y debido proceso sustantivo, el otro ámbito del debido proceso que tiene que ver con qué? Con equidad, razonabilidad y proporción. Dos grandes ámbitos. Entonces, un tema interesante, porque en los últimos años el control judicial por medio de un habeas corpus se ve plenamente justificado frente a la presencia de un proceso irregular. Es decir, en aquel proceso en donde no se han respetado de manera enunciativa todos los contenidos del debido proceso, tanto formal como un proceso sustantivo. Y ahí entonces, por ejemplo, ¿cuál es el elemento más usual al respecto de este habeas corpus contra la resolución judicial? Un tema importantísimo que ha tenido en los últimos años un desarrollo jurisprudencial bastante amplio, es el caso de la motivación, ¿no? De la motivación como un derecho fundamental, la motivación como parte del debido proceso. La motivación viene siendo ¿qué cosa? Los elementos que justifican la decisión judicial. La motivación, además de ser un derecho fundamental, un elemento propio del debido proceso, debe ser entendido como la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de una decisión judicial. La motivación deja de ser, en ese sentido, una mera justificación formal del juez. O sea, el juez se justifica por su motivación. Dice, perfecto, yo motivo porque justifico y encuadro el tipo penal en la norma penal correspondiente. No, señor, eso no es justificación, eso no es motivación. La motivación es la expresión de los fundamentos de hecho y de derecho en una decisión, que justifiquen de manera razonable y racional tu decisión. Una finalidad endoprocesal y una finalidad extraprocesal. Endoprocesal
en el proceso. Y está procesal porque esa motivación después va a tener que ser vista o revisada en otro contexto, en otra jurisdicción. Me refiero a la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Hay dos elementos. Ya el tribunal ha dicho que el tema de motivación resulta siendo un tema medular en materia de debido proceso. Al respecto, el TC ha dicho, por ejemplo, ¿no?, que en materia de motivación hay estándares ahora. El estándar que debe seguirse, que debe observarse, es el estándar recogido en la sentencia llamó Gilares, en el que el tribunal dijo que la motivación debería ser por lo menos en cinco elementos. Debe observar cinco criterios. Primero, una motivación interna, externa, necesaria, suficiente y congruente. Repito, interna, externa, suficiente, necesaria y congruente. Interna, la decisión al interior de la decisión judicial. Debe haber una concordancia, un elemento de una claridad jurídica, una conexión lógica jurídica en la decisión. Externa, porque la decisión puede ser reexaminada en una instancia superior. Lo que se cuestiona hoy en una decisión judicial, lo que se discute, lo que se resuelve en una decisión judicial, puede ser objeto de un reexamen a posteriori, ¿no? Y aparte para conocimiento del público en general. Suficiente. ¿Cuánto debemos fundamentar nuestra decisión como jueces, como operadores del derecho o abogados en un habeas corpus? ¿Cuánto? Citar jurisprudencia, citar precedentes, sentencia de la Corte Interamericana. ¿Bastará el artículo del Código Penal? Consideramos que no. Necesaria. Debe haber qué cosa debe vincularse al caso en concreto. Esta cita, esta suerte de premisa que hace el juez al determinar el corpus. Y aparte lo último que dice, congruente, debe haber una especie de congruencia lógica en el relato, en la sucesión de hechos, en la cuestión cronológica. Debe haber una coherencia narrativa en la decisión judicial. Con eso se determinan los elementos que plantea Yamoja y Lares, en el caso de los requisitos y presupuestos que estableció el TC como el llamado estándar de motivación judicial que el día de hoy debe aplicarse en decisiones judiciales. Además de dos importantísimas, ¿no? La motivación cualificada, ¿no? En el caso que se llama motivación cualificada, y el tribunal lo estableció en la sentencia, si no recuerdo, sentencia Ollanta Humala-Tazo, en el que el tribunal dijo que la motivación cualificada se da en el sentido que cuando hay un rechazo de la demanda, o cuando hay una desestimación de la demanda, la motivación debe ser pues abundante, ¿no? Una motivación densa, una motivación, digamos, amplia. Lo que se llama motivación, una motivación denominada así en el caso de Tumalatazo, una motivación cualificada, ¿no? Así que el tema de motivación responde a las necesidades actuales del proceso judicial en la que por lo menos debe haber una mayor ampliación. Dicho esto, quiero entrar a otro elemento importante. Veo que me están escribiendo, están planteando sus preguntas, me parece interesante, gracias por ello. Vamos a destinar un tiempo para dar respuesta a sus interesantes preguntas. De ahí, por ejemplo, quiero entrar a algo que no resolví de manera amplia en la clase pasada, y era esta tipología de los habeas corpus, ¿no? Quedó pendiente ese tema. Yo les dije en la clase pasada que yo no era muy dado siempre los temas de clasificación de las llamadas nomenclaturas y la clasificación en general, siempre es una cuestión arbitraria, ¿no? Porque corresponde a una visión muy particular de quien la hace. Sin embargo, en el caso del habeas corpus, como dato especial y particular, quiero citar que antes que entrara en vigencia el Código Procesal Constitucional, ya una sentencia, la sentencia Mabel Eliovina Aponte Chuquihuanqui, ya había desarrollado en su momento esa tipología de los habeas corpus, ¿no? Para darle cierto nivel de coherencia al proceso habeas corpus, para darle, digamos, una necesaria sistematización que ya se había dado en su momento en el amparo, en el habeas data, en el cumplimiento, ya se había dado una tipología. Entonces era necesario, de alguna manera, desarrollarlo.
Y el tribunal en esa sentencia, la sentencia Mabel Elovina Ponte Chuquihuanqui, haciendo uso de lo que se llamaban, digamos, desde el punto de vista procesal, estas llamadas sentencias pedagógicas, ¿no? El tribunal ya desarrolló esta tipología de sentencias. Solamente quiero brevemente desarrollarlas. ¿Por qué? Porque cuando uno plantea una demanda de habeas corpus, siempre los colegas me dicen, doctor, ¿pero qué tipo de habeas corpus es? Bueno, no es requisito, les digo, no es requisito determinar o precisar en el escrito qué tipo de habeas corpus es. El juez ya se encargará de atender al pedido, pero no es un requisito que tú como demandante, como abogado o como abogado demandante, tengas que precisar qué tipo de habeas corpus es. No, no hay ese requerimiento, esa obligación del abogado para plantear esto. Sin embargo, como una cuestión, digamos, de doctrina, siempre es importante señalarlo, además que ha sido desarrollado por la jurisprudencia, repito, la sentencia Mabel Eliovina Aponte Choquihuanqui. Bueno, primero tenemos el habeas corpus reparador, es el que tiene que ver, digamos, con aquel habeas corpus que se plantea frente a una arbitraria privación de la libertad, ¿no? Es el caso, el habeas corpus clásico, cuando existe una inobservancia de los deberes, de las obligaciones que se han incumplido, digamos, en el caso de esta privación de la libertad, una afectación manifiesta, evidente, cierta, inminente, o cuando ya se da la afectación de la libertad, que procede este famoso habeas corpus reparador, el primer tipo de habeas corpus. Segundo, el habeas corpus restringido, ¿no? Que tiene que ver con la libertad física, es objeto de obstáculos, es objeto de limitaciones, es objeto de restricciones. Acá, por ejemplo, es el caso que vemos el día de hoy, ¿no? No quiero acudir a esta frase que dice el habeas corpus en tiempos de coronavirus, porque ya de este virus estamos de alguna manera cansados, pero acá se da, pues, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué pasaría si una persona es retenida en un horario en que se permite su tránsito? O sea, en puridad, señores, de 5 de la mañana a 6 de la tarde. En el tránsito podrían, digamos, prohibirte el tránsito, se ha permitido bajo determinadas circunstancias. Si tú logras acreditar que vas por una cuestión de urgencia, hacer compras al banco, comprar medicinas y encuentras una justificación, no habría ninguna razón para una detención, ¿no? Una restricción de libertad, salvo que estés incumpliendo el mandato y que estés, digamos, desnaturalizando esa licencia que te han dado para hacer efectivo esa libertad. Entonces, acá, por ejemplo, el establecimiento de vallas, de rejas, siempre y cuando no sean ni proporcionales ni razonables. Porque hemos visto que en el país se puede, por ejemplo, establecer estas restricciones por cuestiones de sanidad, de emergencia, seguridad, ¿no? De orden público, ¿no? La Plaza de Armas ha estado mucho tiempo cerrada por cuestiones de seguridad, ¿no? Centro de Lima igual por temas de emergencia, por temas de seguridad, de movilizaciones de marchas ha sido cerrada en más de una oportunidad. Entonces, siempre y cuando esta privación de libertad no se encuentre, esta restricción del tránsito no se encuentre justificada o sea razonable. Entonces, ahí opera este famoso habeas corpus correctivo, ¿no? Que tiene que ver, perdón, el habeas corpus restringido, que tiene que ver con objetos de obstáculos. Aparte también tiene que ver con qué, tiene que ver con qué, también con seguimiento, con reglajes, ¿no? Que se retire la seguridad personal de una persona que está afectada que se encuentra seriamente comprometida. Entonces ahí, por ejemplo, también opera ese tipo de habeas corpus. El otro tipo, el habeas corpus correctivo, que tiene que ver con el agravamiento de la situación en penales. Lo dijimos en la clase pasada. Cuando existe un tratamiento, cuando existan condiciones de agravamiento en la permanencia de una persona en un penal y que tenga que ver esto directamente con la integridad física, procede. Situaciones de salubridad, situaciones de salud, ¿no? Falta de agua, falta de ventilación, situaciones propias de habitabilidad,
¿no? Que significarían en todo caso el planteamiento de habeas corpus. Por ejemplo, y aparte que esta situación de habitabilidad ponga en riesgo integridad, ponga en riesgo tu integridad y tu vida, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que se encuentran privadas de libertad en una prisión y que estén afectadas de salud, por ejemplo, por supuesto. ¿No? Aquellas personas, por ejemplo, que están afectadas de una enfermedad, digamos, terminal, una enfermedad grave y que no tienen dentro del encierro situaciones para una mejora, un agravamiento de la situación de salud, pueden plantear ese tipo de casos. Yo recuerdo hay un caso interesante en el Perú, por ejemplo, el habeas corpus correctivo, que tiene que ver, por ejemplo, el penal de Chayapalca, ¿no? 4.800 metros sobre el nivel del mar entre la frontera de Tacna y Puno, donde las situaciones de habitabilidad son mínimas. Sin embargo, el Estado peruano, a pesar de haber sido objeto de recomendaciones por la CIDH, continuó con implementar este penal bajo estas condiciones de inhabitabilidad. Debo apreciar además que esta situación también tiene que ver, este concepto se amplía no solamente a penales, prisiones, sino también otro tipo de lugares, cuarteles militares, hospicios, centros de regeneración, centros de rehabilitación, nosocomios, asilos y demás también se encuentran dentro de esta clasificación, ¿no? Dentro del supuesto derecho del habeas corpus correctivo. Después, el habeas corpus preventivo, dice, no se viola, pero sí se amenaza. Frente a la existencia de la amenaza acreditada, cierta y inminente, entonces sí procede el elemento, este planteamiento del habeas corpus preventivo, ¿no? El otro, que se llama el habeas corpus traslativo, dice el que tiene que ver con la mora, con la demora al debido proceso o la privación de libertad cuando no se respete el plazo. El plazo razonable es un elemento importante en materia de la jurisprudencia, etc. Así hay que distinguir el plazo de privación de libertad con el plazo del proceso. ¿De acuerdo? Pero cuando una persona privada de libertad ya ha obtenido, digamos, no tiene sentencia en segundo grado, una sentencia definitiva en segundo grado, entonces, ¿qué puede alegar, señor? Ha habido una afectación del plazo razonable porque no se ha operado, no se ha ordenado mi liberación, porque no hay una sentencia firme, o en todo caso yo estoy privado de mi libertad cuando los plazos ya se han excedido en exceso. Entonces, cuando el juez ya ha ordenado la liberación de una persona, entonces tiene que darse el oficio del juez al INPE y digamos, demora de manera indebida o prolonga el plazo para ordenar la privación de libertad, o la persona se encuentra privada de libertad y no se resuelve en primera instancia, entonces se afecta directamente el plazo razonable. Recordemos el caso Sánchez Paredes, el caso Chacón Málaga en la jurisprudencia del TC, que hace referencia a la violación del llamado plazo razonable, ¿no? Que debe atenderse en atención a tres criterios: naturaleza del proceso, actividad de las partes y estado del aparato judicial. Importante este plazo, habeas corpus traslativo, frente a la mora o la demora que afecta el debido proceso en materia de privación del plazo razonable. Y lo otro, que es el habeas corpus instructivo, para identificar o ubicar el paradero de una persona de la cual ha sido objeto de una llamada desaparición forzosa o forzada de personas. Importante, ¿eh? Importante. Recuerden que en la clase pasada vimos este caso, ¿no? El caso de la desaparición forzada de personas, el derecho a una persona a no ser objeto de una desaparición forzosa o forzada de personas, y que motivaba el habeas corpus, en concordancia con lo dispuesto en la Convención de Roma en la Corte Penal Internacional, que establecía cuatro tipos de delitos: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión y genocidio. Este habeas corpus procede frente a este habeas corpus instructivo. Este habeas corpus instructivo procede frente a eso, ¿no? Que una persona, con la finalidad de que el Estado, el aparato judicial, que ha tenido una plena y directa participación en la desaparición de una persona, ¿no? O hay por lo menos participación de un ente estatal y que no se le ha dado la ubicación, ni ubigeo, ni condición, procede
habeas corpus instructivo, ¿no? Para que se le dé información sobre la ubicación, paradero y condición de la persona. Acá nos referimos básicamente, ¿qué cosa? A la omisión de la información por parte de un ente estatal. Que la persona haya sido privada de libertad y que a la fecha no se encuentra datos, información sobre su condición o vigeo. El otro, el propósito innovativo que tiene que ver con una figura interesante, ¿no? Dice, la afectación ha cesado, mas no se acredita. En esos casos donde supuestamente la afectación ha cesado, pero el riesgo continúa, ¿de acuerdo? O sea, la afectación ha cesado, lo que implicaría en puridad una suspensión de la materia, o sea, declaración de improcedencia, pero la amenaza continúa, la amenaza subsiste. En este caso sería pues el habeas corpus innovativo, cuando la amenaza subsiste, la amenaza continúa, entonces es necesario la decisión judicial para que se tomen los apremios correspondientes. Y finalmente el conexo, ¿no? El conexo es aquel que no tiene nada que ver con los anteriores. Es aquel en el cual se presentan las otras situaciones no contempladas o contenidas en los anteriores. Y aquí, por ejemplo, quiero, en el tiempo que me queda, que son más o menos, me imagino que son unos 20 minutos, 15 minutos, dar cuenta de algunos casos importantes. Por ejemplo, dentro de estos conexos, ¿no? Habeas corpus conexos, los cuales quería de alguna manera hacer algunas referencias jurisprudenciales. Por ejemplo, a ver, hay uno en especial que me parece sumamente interesante. Por ejemplo, de aquí voy a dar el caso exacto para que ustedes tengan posibilidad de ampliarlo. Me refiero a la información que puedan ustedes recabar posteriormente. Hay, por ejemplo, un caso expediente 6534-2006, proceso de habeas corpus, el proceso de amparo, el proceso de habeas corpus, perdón, que tiene que ver con un derecho del agua potable. Vean ustedes, un habeas corpus destinado a garantizar el derecho, a la protección del derecho al agua potable. El agua potable, como ustedes saben, es un derecho fundamental, que duda cabe, tiene que ver directamente con la subsistencia del individuo, con cuestiones de accesibilidad, mantenimiento y demás. Es un derecho no enumerado, nacido a partir de la jurisprudencia del TC, pero el derecho al agua potable es un derecho fundamental. O sea, un caso extraño. Es posible en esa circunstancia entonces plantear un habeas corpus para garantizar el adecuado suministro del agua potable en condiciones de calidad, de acceso, de oferta, de permanencia. Sí, por supuesto, un derecho fundamental. Sale, porque eso tiene que ver con qué, con garantizar la dignidad humana como derecho fundamental. Tiene importante, repito nuevamente, 6534-2006 HC. Caso interesante. El otro caso, lo hemos conversado seguramente en otras oportunidades, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de garantizar de manera correcta lo que se llama el día de hoy la visita íntima. La visita íntima, como ustedes saben, es una situación jurídica contemplada en el Código Penal en el que los presos, no soy un especialista en la materia, o sea, no me refiero a que no sé exactamente con respecto a qué condición de aquella persona privada de libertad le corresponde este beneficio, pero en general voy a hablar de los presos, de las personas privadas de libertad. De recibir la llamada visita íntima, ¿no? Es decir, en un sitio, en un penal que se llama Venusterio. Entonces, eso tiene que ver, por ejemplo, con un tema de habeas corpus, ¿no? Porque eso tiene que ver con qué, con el mantenimiento de los lazos, que tiene que ver además con el libre desarrollo de la personalidad de una persona privada de libertad. El tener acceso carnal a su esposa dentro de la prisión, dentro de una situación de reclusión, y que es un derecho garantizado, ¿no? Entonces la visita íntima se constituye en un derecho fundamental, pero que también podría ser planteado, señor, o sea, quiero que sea efectivo, que se respete este derecho a gozar de mi intimidad en un determinado lugar, yo estoy privado de libertad, pero
Para esto tengo el derecho a la visita íntima. Entonces, ahí, por ejemplo, también es un caso interesante, porque tanto Defensoría del Pueblo como el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana se han posicionado al respecto, ¿no? El derecho fundamental a mantener el vínculo marital en una situación de privación de libertad, pero además también que tenga que ver con qué, como lo ha dicho el Tribunal, el TC en su momento, a garantizar que la familia, que el derecho que nace de un derecho fundamental, el derecho de una persona que contrae matrimonio a no ser objeto de restricciones irrazonables por parte del Estado que restrinjan el derecho a un derecho, que restrinjan el derecho, a este caso, a la convivencia, a la unión familiar, ¿no? O sea, es una medida de protección del núcleo familiar, inclusive a personas privadas de libertad. Un caso muy interesante. Otro caso, por ejemplo, hay un caso, por ejemplo, acá cito el caso expediente 1821-2013 HC, repito el número del expediente, 18-2001, 2013 un HC que tiene que ver con el caso que en cuestión tenía que ver en el reconocimiento de una persona para usar su propio idioma en un proceso judicial. O sea, el mensaje de la interculturalidad. ¿Mm? Vean, qué interesante. El mensaje de la interculturalidad. La persona que tenga acceso, que tenga derecho a usar su propio idioma para ejercer correctamente y debidamente su derecho de defensa ante un tribunal. Derecho de interculturalidad. Después el otro caso que me parece también interesantísimo es el caso, no tengo acá el número del expediente, pero sí me acuerdo los antecedentes de este. Es el caso, en el caso, por ejemplo, de cuestiones religiosas, ¿no? También interesante. El caso en el que, por ejemplo, se decía que, eh, a ver, podríamos plantear el caso siguiente. Esto se ha visto en amparo, pero se podría eventualmente ver un habeas corpus. El caso de una persona, y esto es un caso de jurisprudencia, el caso de una persona que, el caso Flores Llerena, por ejemplo, Flores Llerena, ya me acordé el nombre del expediente. Esta persona es un caso que ocurrió en la ciudad de Huacho, la Corte Superior de Justicia de Huaura, en el que esta persona era obligada, esta persona cuestiona vía un habeas corpus, una resolución judicial y un dictamen fiscal que ordena al interior de un proceso penal seguido contra él por ser en un proceso penal de violación de la libertad sexual. Esta persona, el señor Flores Llerena, fue comprendido en un proceso penal por violación y entonces el juez ordena que se le realice un examen de ADN, ¿no? Y el fiscal coincide con esa medida. Entonces resulta de que, bueno, así no tenemos ningún reparo, ¿no? Pero lo que el juez ordena es, y el fiscal coincide con eso, es que se le obligue a esta toma compulsiva, pero ya no del ADN por muestra capilar o por hisopo, o por vía bucal, sino un examen de ADN por muestra de semen, a lo que el demandante se niega, ¿no? Se niega porque en principio dice que él daba cuenta en el expediente, según fluye el expediente, estaba mal de salud y además también no estaba de acuerdo y era su deseo, ¿no? Era su decisión de no someterse a este examen. Y entonces que el juez y el fiscal habían ordenado la inmediata prueba de este examen de ADN para determinar. Más allá de las formas, cómo se adquiere esta prueba de ADN, pero el tribunal ha planteado como premisa básica lo siguiente, ¿no? Cualquier acto de intromisión a la intimidad personal resulta en una violación del derecho fundamental. El juez debió optar por medidas menos invasivas, menos gravosas para llegar a la verdad real del proceso, ¿no? Y no obligarlo a tomar una prueba de semen cuando había otras medidas, repito, menos gravosas, menos invasivas para este caso. Un caso interesante, el caso Flores Llerena. El caso Flores Llerena. Otro caso que también es un caso, acá tengo el número del expediente, si quieren consultarlo, por ejemplo, es el caso del señor, el caso de las rejas, ¿no?
caso de las rejas también es un caso sumamente interesante. El caso de las rejas, acá tengo el número del expediente, por si quieren, el caso Brian Delgado, expediente 3482-2005, HC, caso de las rejas, ¿no? Es posible plantear un habeas corpus frente a la imposición o instalación de rejas en un vecindario, en un barrio. Este caso además constituye un precedente vinculante en materia de habeas corpus, porque ahí se desarrolla pues el hecho de nuevamente repito, una ponderación, ¿no? ¿Qué es más importante, la seguridad ciudadana o el derecho de tránsito? En el caso del señor José Antonio Brian Delgado, es importante, repito, interesante, 3482-2005, HC-TC, expediente caso Las Rejas, ¿no? Y que dio pie a una serie de otros casos más en materia de habeas corpus. Y finalmente hay otro más, también interesante, tengo la duda si es habeas corpus o amparo, pero hay un caso que se dio en Arequipa hace algunos años en el cual se planteó un habeas corpus a favor de una persona, el señor planteó un habeas corpus a favor de una persona para que no se le obligase el prestar juramento por Dios en una audiencia, en actuaciones judiciales. Y la otra parte de la pretensión de la demanda era que no existan retratos o figuras religiosas con alusión religiosa en los juzgados o dependencias judiciales. O sea, por un lado, la demanda era que no se le obligue a jurar por Dios en una audiencia, en un auto judicial, y por otro lado, que no se permita, pues, la presencia de fotos, de crucifijos en los locales judiciales. También, que tiene que ver con la libertad religiosa y demás derechos fundamentales, ¿no? En fin, entonces, todos estos conceptos son ampliación de lo que el día de hoy, tenemos, pues, en materia de habeas corpus, ¿no? Y que ciertamente responden a esta ampliación, responde a esta ampliación del habeas corpus a otros contextos interesantes. No sé, entonces, quiero dedicar estos últimos 10 minutos que tengo para responder algunas preguntas, así que a diferencia de ayer no tenemos muchas preguntas. Me imagino que como es viernes, nuestros queridos amigos están, digamos, relajándose un poco, a diferencia de ayer que tuvimos muy buenas observaciones, inquietudes, en general. Por ejemplo, en nuestro amigo, a ver, vamos a responder algunas preguntas. He visto acá dos preguntas. Agradecerles sus comentarios y sus apreciaciones, más bien, como les dije ayer, más bien movidas por el aprecio personal y merecido, por cierto, ¿no? Acá tengo dos preguntas. No sé, a ver, nuestro amigo, por ejemplo, hay una pregunta que dice, este, Chelmi PB, dice, recurso de garantía constitucional. No sé si la pregunta es recurso o garantía, o probablemente será recurso de agravio. Recurso o de garantía constitucional. El habeas corpus es, de acuerdo al texto de la Constitución, es una acción constitucional, una garantía constitucional. De acuerdo a la Constitución, es una garantía, artículo 200, garantía constitucional. De acuerdo al Código, es un proceso constitucional. Algunos lo llaman históricamente juicio o recurso. Yo más bien me oriento a reconocerlo. No es en su impuridad un recurso, ¿no? Porque el recurso tiene que ver con el reexamen de una decisión. Otros lo llaman acción de habeas corpus, ¿no? El tema de acción más bien se refiere a un elemento de la posibilidad, al derecho a esta acción, a esta facultad irrestricta y limitada de una persona a cuestionar, ¿no? Acá no hay una cuestión de una posibilidad de cuestionar de manera abierta, sino bajo determinados presupuestos. ¿Qué se defiende? ¿Qué se cuestiona? ¿Qué se tutela? Derechos fundamentales, libertades públicas. Juicio, históricamente siempre se planteaba el tema de juicio, la denominación de juicio, juez contradictorio, ¿no? Esta relación entre juez-abogado, no es para mí un juicio, históricamente fue un juicio.
Yo más bien quisiera referirme a esto como un conjunto de procedimientos sometido a una determinada jurisdicción que tiene por finalidad garantizar elementos de orden público. Un proceso constante. Y ese es el punto. Después saber qué más dice el recurso de garantía. Liz Torres me pregunta, hace un comentario, dice, los jueces deben realizar el control jurisdiccional según el caso en particular, porque no todos responden al contenido del derecho. Los jueces están obligados, los jueces en general, los jueces ordinarios, de familia, contenciosos, laborales, en general, todos los jueces constitucionales, todos los jueces ordinarios, considero que deben siempre actuar como jueces constitucionales. Aquí el hecho de que yo soy juez ordinario, soy juez penal, juez civil, juez de familia, no estoy no estoy en la obligación de realizar una interpretación de la Constitución, no estoy sometido a los parámetros que establece el tribunal con el TC, sino más bien estoy sometido a mi ley orgánica y la Constitución. Error. Todos los jueces deben ejercer este control constitucional. Y inclusive deben ejercer no solamente un control constitucional, sino también un control de convencionalidad. Vale decir, un examen en abstracto de la compatibilidad de la norma interna con respecto a la norma de carácter supranacional de la norma supranacional, es decir, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Aparte de ejercer el control de legalidad, aparte de ejercer el control de constitucionalidad, los jueces están en la obligación, conforme a la sentencia, de la CIDH, la sentencia, ¿cuál es la sentencia? Ahora me he olvidado, ya estoy un poquito desmemoriado. La sentencia de la Corte Interamericana, Lori Berenson, la sentencia de Lori Berenson, la sentencia de Portugal, la sentencia de Chile, Almonacid Arellano, ya me acordé. Almonacid Arellano, los jueces en general, ordinarios y constitucionales, están en la obligación básicamente, ¿qué cosa? De aplicar los criterios de la Corte Interamericana y los elementos contenidos los contenidos desarrollados en la Convención Interamericana en la medida que es un tratado del cual el Perú ha suscrito. Así que, en relación con su pregunta, ¿debe realizar el control constitucional según el caso? Debe realizar el control primero de legalidad, después un control de constitucionalidad y definitivamente, y a mi modo de ver de manera obligatoria, el control de convencionalidad, es decir, ese nivel de compatibilidad entre las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad, leyes orgánicas, derechos humanos y leyes de desarrollo. Entonces, están en la obligación de aplicar esta suerte de control, el control de legalidad, control de constitucionalidad y control, básicamente, de control de convencionalidad cuando resuelven este tipo de casos, ¿no? Habían un temita más que quería compartir con ustedes, si es que mal no recuerdo. No, ya estaba todo ya de alguna manera resuelto. Eso es. Si hay alguna otra pregunta interesante, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus comentarios. Más bien, tenemos algún material que queremos compartir con los alumnos, con los amigos del grupo. En todo caso, se lo haré llegar al doctor Henry Ventura para que les haga. Hay varios estudios en materia de jurisprudencia constitucional desarrollado por el TC. Un estudio último que tiene que ver con el habeas corpus, nuevas tendencias. Un estudio que ha sacado la revista de estudios constitucionales del SEC, del Centro de Estudios Constitucionales, muy interesante, de algunos colegas. Así que por intermedio del doctor Ventura se los haré llegar, o en todo caso, con toda confianza me escriben a mi correo, se los hago llevar. Es un formato de PDF en donde auscultan el desarrollo de la jurisprudencia en materia de HC
y las distintas variables que ha asumido ese importante estudio, ese instituto procesal en esta materia. Un estudio realmente muy interesante, ampuloso y ambicioso de toda la legislación procesal en materia del habeas corpus de nuestro país, ¿no? Y entonces háganmelo saber y yo totalmente encantado de hacérselos llegar por intermedio del doctor Ventura o por el correo de la institución. Eh, ¿Algún otro comentario más? ¿Alguna otra pregunta que tuvieran a bien? Eh, Bien, entonces, dicho esto, yo me despido, señores, deseándoles que tengan un excelente fin de semana, muy contento y muy satisfecho por las sesiones del día de hoy, por esta, más allá de la pantalla y todo eso, de compartir con ustedes estas reflexiones sobre el tema de habeas corpus de distintas perspectivas. Y me parece que tenemos sesión el día lunes, ¿no? Con otro tema en materia del proceso constitucional. Les reitero nuevamente mi correo electrónico es delgadoconsultor, repito, delgadoconsultor@hotmail.com y mi espacio social, mis redes sociales, tengo Facebook y aparte fanpage, así que me mandan una invitación, yo muy gentilmente y muy honrado de recibir sus comentarios, sugerencias, preguntas o la ampliación de algún tema en especial que quieran ustedes que tengan a bien hacer. Por ello me despido agradeciendo nuevamente al doctor Henry Ventura por la oportunidad, por el espacio, por su tiempo y reiterarles nuevamente lo que ya se ha vuelto una costumbre, ¿no? Estos días. Quédate en casa. Quédate en casa, señores. Muy buenas noches y muchas gracias. Cuídense, buenas noches.